Estimados participantes, nos encontramos de nuevo para complementar la segunda parte de la sesión 1. Esta vez nos abocaremos a tratar la utilidad de las fuentes de información. Recordemos que en esta serie de videos, en principio, trabajamos sobre las definiciones básicas asociadas con lo que son las fuentes de información en general. Luego trabajamos sobre los diversos tipos, primarias, secundarias y terciarias, y esta vez trabajaremos sobre la utilidad de las fuentes de información, para cerrar la revisión de esta parte de la sesión. Utilidad de las fuentes de información primarias. Tenemos que las fuentes primarias contienen información nueva y original y se consideran documentos primarios, los libros, las publicaciones periódicas, las patentes, las normas técnicas y los documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas. Veamos de forma muy breve las características de cada uno de estos documentos. Libros. Los libros cubren cualquier tema, datos o ficción y normalmente incluyen extensas bibliografías. Los libros electrónicos denominados e-books o e-libros se pueden leer en línea o desde un dispositivo e-reader. Un libro se utiliza para buscar información general sintetizada sobre un tema, poner el tema en contexto con otras cuestiones importantes, encontrar resúmenes de investigaciones para apoyar un argumento o simplemente para deleite. Por su parte, recordemos que las publicaciones periódicas son esas publicaciones editadas en fascículos sucesivos, numerados con periodicidad fija o variable y con temática diversa. Ofrecen información actualizada por la frecuencia de la aparición. Tratan los temas de manera más concisa y con mayor actualidad y novedad que los libros. Así, entre las publicaciones periódicas tenemos las revistas científicas, las revistas de divulgación, los periódicos y los boletines. Vamos a centrarnos un poquito en lo que son las revistas científicas. Las revistas científicas son el principal instrumento de transferencia de información científica que adelanta hipótesis y conclusiones para desarrollar posteriormente en libros. Una revista científica se utiliza para realizar investigaciones académicas, averiguar qué se ha estudiado del tema o encontrar bibliografía que ayude en la investigación. Entre sus principales características se encuentran que las revistas científicas tienen un contenido con investigaciones originales o de revisión, con referencias abstract y reseñas bibliográficas. Los autores son investigadores especialistas en la materia. En cuanto a la audiencia, se dirigen a estudiantes, profesores e investigadores y usan un vocabulario especializado. La publicación es que son publicadas por una institución académica o profesional o una editorial académica. Los artículos son revisados por un comité de especialistas antes de ser aceptadas para su publicación. Es lo que denominamos el peer review o revisión por pares. En cuanto a su apariencia, los textos son densos, incluyen tablas y con poco colorido, la mayoría sin publicidad. Y su frecuencia de publicación puede ser mensual o trimestral. Otra de las fuentes de información que tenemos son las patentes, que es un tipo de derecho de propiedad industrial que otorga un conjunto de derechos exclusivos al inventor de un nuevo producto. Con frecuencia, las patentes son la primera fuente de información sobre nueva tecnología. Son públicas y accesibles desde Internet. Y se emplea una patente para consultar la actividad de creación e innovación tecnológica de un campo y para orientar la actividad investigadora. Por otro lado, las normas técnicas es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico que hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios. Las normas resultan fundamentales para programar los procesos de producción. Se crean con el consenso de todas las partes interesadas e involucradas en una actividad.
fabricantes, la administración, los consumidores, los laboratorios, los centros de investigación, entre otros. Deben aprobarse por un organismo de normalización reconocido. Se identifican por siglas según el organismo que lo apruebe. Así, por ejemplo, tenemos las normas ISO de la International Organization for Standardization o en Venezuela las normas COVENIN, entre otras. Finalmente, los documentos oficiales de instituciones públicas, los informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas son esas publicaciones que generan diversos institutos o instituciones según los eventos a los que correspondan. Así, por ejemplo, tenemos las actas de congresos, que son recopilaciones de las ponencias y comunicaciones de congresos, simposios, seminarios, etc. Y son editadas en general por la entidad organizadora. En ellas se da a conocer por primera vez los resultados de muchos trabajos de investigación. Los informes son documentos que describen el progreso o resultado de una investigación científica o técnica, o el estado de un problema científico, preparado por solicitud de una organización o persona. Las tesis doctorales son las disertaciones escritas que presentan a la universidad los aspirantes a título de doctor en una facultad. Y las publicaciones oficiales y los documentos gubernamentales son documentos editados por orden y a expensas de cualquier autoridad pública, como los diarios oficiales, documentos, informes y anales parlamentarios, entre otros textos legislativos, las publicaciones e informes de carácter administrativo que emanen de los organismos gubernamentales, entre otros. Ahora bien, en cuanto a las fuentes de información secundaria, nos encontramos con que éstas contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Así, entonces nos encontramos con enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos, investigaciones, diccionarios, directorios, anuarios, entre otros. Vamos a ver estos 4 que están por acá. Las enciclopedias son obras de consulta que se utilizan para buscar información a fondo sobre un tema o encontrar ideas claves, fechas importantes o conceptos. Están escritas por varios colaboradores especializados y por lo general presentan de forma ordenada, alfabética o sistemáticamente términos y nombres que contienen una visión general concisa sobre una amplia variedad de temas. Los diccionarios recogen y explican de forma ordenada, en su mayoría alfabéticamente, voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada, proporcionando su significado. Los directorios son listas de personas u organizaciones de las que se proporciona filiación, funciones y otros datos de interés. Y los anuarios ofrecen información estadística, comercial, administrativa, científica, biográfica, de acontecimientos, etc., sobre el año anterior. Acá entonces vemos, en cuanto al compendio de características que tienen las fuentes de información secundarias, la enorme utilidad que nos pueden dar para nuestro trabajo de investigación. De la misma manera, las fuentes de información terciarias ofrecen gran cantidad de ventajas, ya que, por ejemplo, tenemos lo que son los catálogos, las bibliografías, los boletines de sumarios, las revistas de resúmenes, los índices de citas y los índices de impacto. Los catálogos son esas listas de descripciones bibliográficas con los datos de su localización. Las bibliografías permiten buscar e identificar un conjunto de publicaciones sobre un tema, un autor, un lugar, etc. Se presentan ordenadas por algunos de los elementos de la descripción. Sin embargo, a diferencia de los catálogos, no proporcionan información sobre su localización. Los boletines de sumarios
es la recopilación de sumarios iniciales de revistas. Los índices de citas son índices de autores con sus trabajos publicados, bajo cada uno de los cuales aparece el conjunto de artículos en que han sido citados. Permite localizar autores que han tratado las mismas materias. Por ejemplo, Social Science, Citation Index, entre otros. Los índices de impacto proporcionan, por un análisis bibliométrico, las revistas más citadas en un área de conocimiento, o lo que se conoce como un Journal Citation Report. Entonces, con lo presentado hasta ahora, ya estamos en capacidad de distinguir los diversos tipos de fuentes de información y valorar su utilidad. A continuación, te invito a complementar con la información presentada en el aula, relacionada con los criterios más relevantes para evaluar la bondad de las fuentes de información empleadas, y cerraremos esta sesión con el análisis del marco teórico de una investigación en función de las fuentes de información empleadas a través de la primera tarea. Nos vemos en la siguiente sesión.